Hola a todos y a todas. Seguimos trabajando en esta segunda unidad del seminario Género, Feminismo y Modernidad en el mundo árabe. Estamos trabajando en esta semana en la unidad 2 que lleva por título Modernizar a las mujeres para modernizar a la nación. En ese contexto estuvimos leyendo algunos textos, viendo también la película Hijas de la Revolución de Argelia, que aborda sobre todo cuestiones que tienen que ver con la participación de las mujeres en los movimientos de liberación nacional, en este caso en Argelia, un país del cual yo hice algunas pocas menciones en la primera clase, de su historia colonial, de su larga historia colonial por Francia. Y estamos hoy compartiendo también con Julieta Chinchilla. Julieta es profesora de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la materia de colonización y descolonización de Asia y África. Y también es compañera mía del seminario de grado que damos de Mujeres y Lucha Anticolonial en Medio Oriente y el Norte de África. Julieta, ¿nos podés, por favor, tratar de explicar, ya que es tu área justamente de investigación, o abordar de alguna manera, bueno, este momento histórico que aborda la película 1968, ya 6 años luego de terminada la guerra de la liberación colonial de Argelia? Un poco, bueno, este momento histórico de Argelia en el que se recogen estos relatos por un lado, y por otro lado, bueno, el contexto de la realización de la película, ¿no? La inquietud de este ojo colonial, porque también estuvimos trabajando y estuvimos viendo esta visión del otro, del colonizador por sobre el colonizado, de la feminización de la región, de esta obsesión que tiene el ojo colonial con las mujeres de la región. Hola a todas y todos, ¿cómo andan? Bueno, un poco me parece que la idea es conversar sobre la película que vieron, Hijas de la Revolución. Primero, como historiadora, siempre me gusta contextualizar las producciones. Esta película particularmente hay que tener en cuenta, primero, que es una producción francesa, no argelina, o sea, es todo un equipo que se va a trasladar a Argel, con una pregunta que es cuál es la situación de las mujeres después de la independencia de Argelia y particularmente de un proceso independentista que se autoproclamó socialista, o sea, hay todo un ingrediente ahí extra que hay que tener en cuenta por ahí si las ponemos en comparación con la situación de mujeres de otros países de este mundo, pero que no pasaron por un proceso, podremos decir, revolucionario o que se autoproclamaba como revolucionario en cuanto a sus objetivos. Y por otro lado, eso en el sentido entonces de la producción de la peli. Es francesa y los franceses que siempre tuvieron, digamos, y siguen teniendo como cierta atracción sobre las mujeres en el mundo árabe musulmán y sobre todo en la cuestión del velo. Entonces van con esa pregunta. Y por otro lado, hay que tener el contexto de Argelia en 1968. Argelia se independiza, o sea, logra su independencia en julio de 1962, o sea, la película está hecha 6 años después de la independencia. Argelia se independiza después de 8 años de guerra, una guerra sumamente sangrienta contra Francia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque para Francia fue un gran trauma esa guerra y esa independencia, entonces vuelvo a la producción francesa de la película. Y también hay que tener en cuenta que en Argelia también va a haber un enfrentamiento muy importante en el seno del movimiento que consigue la independencia, el Frente de Liberación Nacional. En 1962, el primer gobierno va a estar presidido por Ahmed Ben Bella. Ben Bella va a ser el primer presidente de Argelia. Pueden googlear sus fotos, muy cercano al Che Guevara, es el que coordina todas las misiones del Che al norte de África, digo, para acercarlo un poco a nuestra realidad. Muy cercano a Fidel Castro, un gran admirador de la Revolución Cubana. Digo, para que se pueda entender un poco el clima de época de la Argelia de 1962. Y Ben Bella va a gobernar Argelia hasta 1965, que es el momento en el que sus principales colaboradores
le van a hacer un golpe de Estado. Wari Boumediene, que era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue un gran referente militar durante la Guerra de Independencia de Argelia, junto a otros dirigentes importantes del FLN, entre ellos, por ejemplo, Bouteflika, que fue presidente hasta el año pasado de Argelia, durante 20 años, en esa época era ministro de Relaciones Internacionales, van a ser los que van a comandar este golpe de Estado en 1965. Todo el mundo va a decir, oh, entonces cambió todo nuevamente. No, ese golpe va a ser muy raro, es difícil de analizar, se hace sin mucho ruido, sin mucho, digamos, sorpresas también. Tal vez el único sorprendido fue Ben Bella. Lo cierto es que este presidente va a ser puesto en prisión domiciliaria y va a gobernar de ahí hasta el año 78 Wari Boumediene, manteniendo básicamente, porque no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero manteniendo básicamente las mismas líneas directrices que tuvo Ben Bella y tuvo, digamos, los programas de la Revolución del 62, ¿sí? Que estuvieron plasmados en diferentes documentos, como la Carta de Argel o la misma Constitución argelina, que se va a mantener. Boumediene la va a reformar, pero con cuestiones, digamos, hasta podríamos decir, más de avanzada a la primera Constitución. Así que, digamos, la matriz general del proceso se mantiene sin muchas diferencias a pesar del golpe de Estado. Eso en cuanto al contexto. Bueno, entonces ya sí entrando a la película. Me parece que la peli tiene como 3 bloques muy claros, que son 3 entrevistas. La primera entrevista o la primera entrevistada que aparece es esta mujer rubia, muy dulce, muy tímida y dulce al expresarse, que es la que atiende una tienda de alta costura, ahí en lo que sería la avenida Corrientes para las que son de Buenos Aires. La segunda entrevista es con una gran intelectual feminista, esa señora que aparece de anteojos, de armazones grandes, que es Fadela Amrabat. Esta mujer murió hace poco, una gran intelectual de Argelia, una mujer que es muy reconocida el día de hoy en Argelia. Como verán, al momento de la película en 1968, ella no está muy contenta con lo que está pasando en Argelia, está un poco decepcionada, va a terminar exiliándose, pero va a volver finalmente y como que va a haber un gran reconocimiento. Y la última mujer que aparece, la última gran entrevista, es esta joven de pelito corto, ojos como muy brillantes, expresivos, que es Zora Selami. Zora Selami en ese momento, bueno, lo dice en la peli, es soltera y se va a terminar casando unos años después de la filmación de esta película con Ben Bella. Si le suena este nombre, sí, exactamente, es aquel que la metió presa 2 veces durante su gobierno y es aquel que está prisionero en la época de Boumediene. Zora Selami va a terminar siendo la mujer de Ben Bella, pero eso es otra historia para otra película. Así que, bueno, me parece que de la película yo les había dicho al principio que para mí es muy importante tener en cuenta que es una producción francesa. Y me parece que donde más lo podemos ver es en la primera entrevista. Me parece, al menos es mi análisis, el periodista es muy incisivo, me parece que subestima mucho a la entrevistada. La primera pregunta es, obvio, es francés y hombre, sobre el velo. ¿Cómo una mujer que se dedica a la alta moda en un país donde todas están con velo, usted usa velo, todo el velo está presente, es como la gran obsesión francesa? Y esta entrevistada me parece súper interesante porque con esa dulzura y esa timidez, me parece que es la que termina planteando hasta declaraciones políticas sumamente importantes, o es la más clara a la hora de poder expresar la realidad social en la que se mueven las mujeres de Argelia de 1968. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una pregunta que me llama mucho la atención. Cuando el periodista le está diciendo, ¿cómo puede explicar que en este país donde todas las mujeres aparecen con el velo o con el haik, que es el vestido como tradicional del norte de África, lo ven al principio de la película de la mujer que está con esa tela blanca y el velo blanco, verán, no se ve la ropa que llevan abajo. Entonces el periodista dice, ¿cómo puede explicar que las mujeres estén interesadas por la moda en
una sociedad donde están tapadas, no se les puede ver la ropa que llevan abajo, y cuando la pueden mostrar están adentro de sus casas y no las ve nadie. Entonces esta chica con esos ojos dulces, esa timidez, le dice, no, las mujeres salen entre ellas, organizan fiestas, se divierten. Y el periodista pregunta, ¿ellas solas se divierten? O sea, ahí me detengo, o sea, es muy interesante la mira, o sea, cómo el machismo francés está operando sobre esa pregunta. O sea, en esa escena me parece que se ve muy bien que hay un periodista que no está dispuesto a escuchar, sino está más dispuesto a tratar de certificar sus preconceptos que traía de Francia. Y me parece que la que más logra desestructurar esa matriz de pensamiento, la que más logra desencajar a este periodista, es a la más impensada en la película, porque es la única que no es un intelectual. Y es esta chica con esa primera respuesta. Obvio que nos entretenemos, dice, y muchísimo, como desafiándolo, como que las mujeres dependemos de los hombres para divertirnos. O sea, realmente les digo, si tienen la oportunidad de reverla después, porque quede colgada en el campo, bueno, se puede ver en YouTube esta película. Hay que ver el tema de los subtitulados, pero si no la puedo colgar en la versión que hicimos para el seminario. Porque realmente es, para mí, la última entrevistada de la joven de pelo corto tiene un carisma que desparrama, y la verdad cuando, al menos yo vi por primera vez la película, Sora Selami, esta joven, me capturó toda la atención, pero cuando volví a ver la película, realmente cada vez me enamoro más de esta primera entrevista, porque me parece que es la que termina siendo la más desafiante. Entonces, responde este tema de que las mujeres nos divertimos mucho, y después también aparece el tema, bueno, de la minifalda, del culot, vos lo puedes usar, no lo puedes usar. Ella dice, bueno, en verdad la minifalda no, porque está prohibida en Argelia, pero esta le dice, pero puedes usar un culot. Sí, el culot sí. Acá me quiero frenar sobre este punto también, porque a la hora de ver la película, ayer cuando la reveía volví a pensar esto, hay que tener que situarnos nosotros no solo en Argelia del 68, en el mundo del 68. O sea, no es en Argelia donde se discute la minifalda, porque es una sociedad árabe musulmana, que en verdad no es tampoco árabe, pero bueno, otra discusión, solamente árabe. Todas las sociedades están discutiendo la minifalda. Yo invito a preguntar a madres, abuelas que eran jóvenes en esa época, si podían salir en Argentina o en Latinoamérica libremente con minifaldas sin que nadie las señale, sin que nadie las censure, sin que no esté en la portada de las revistas la discusión sobre si utilizar o no minifalda. Digo, porque me parece que hay que situarnos también en el clima de una época general, no solamente de Argelia, no solamente del norte de África, sino es algo que se discute más allá. Y finalmente, para cerrar un poco con esta primera entrevista sobre las cosas que me parece interesantes de sacar, acá hay otra pregunta que me parece que habla un poco ya de las primeras tensiones que se viven en esta Argelia post-independencia en cuanto al rol de la mujer. El periodista le pregunta a la chica de la tienda de ropa, ¿y vos nunca usas velo? Y ella dice, bueno, sí, a veces sí, para visitar a mi familia, sobre todo a mis abuelos, para demostrarles respeto, sobre todo porque viven en la casba. La casba, para las que, y los que no sepan o no hayan visto la batalla de Argel, por ejemplo, porque si vieron la batalla de Argel saben perfectamente qué es el barrio, podemos decir, musulmán, el barrio más antiguo de la capital de Argel. Por lo tanto, es un barrio sumamente tradicional, ¿sí? Ahí, hasta el día de hoy, viven familias de mucha data en la ciudad, de mucha tradición, de mucha historia, y por lo tanto familias también mucho más conservadoras. Si hoy una puede caminar libremente por Argel, incluso un día viernes, que es el día, digamos, de rezo, si uno va a la casba sola, un viernes día de rezo, es muy probable recibir uno que otro insulto, cosa que no pasa en el resto de la ciudad. O sea, la casba sigue siendo un barrio muy tradicional. Entonces, al menos a mí, que tuve la oportunidad de ir varias veces allá y conocer esa idiosincrasia,
no me sorprendió cuando ella quiso explicar, bueno, pero lo uso porque voy a la casba, ahí son más es mostrar respeto. Y es un poco, ella lo quiere expresar como que ella no ve una contradicción ahí, no ve una contradicción de poder andar por la vida con culot, con mini shorts, sin velo, pintarse, atender una tienda de ropa y ponerse un velo para ir a la casa. No hay contradicción, no hay tensión. Para el periodista, evidentemente, sí, porque cuando ella le contesta que usa velo, como que repregunta y repregunta. Digo, me parece que en esa pequeña frase se habla mucho de la época. Y finalmente, para mí, ahí ella, cuando cierra esta entrevista, es totalmente incisiva. Están intercambiando con el periodista esta cuestión, bueno, pero la mujer es libre, no es libre, bueno, pero usted es verdad que puede trabajar, puede vestirse como quiere, pero después tiene que casar, o sea, no es libre. Entonces ella dice, bueno, yo me creo libre, aunque es verdad que terminamos siendo sometidas en muchos aspectos. Y termina diciendo, pero realmente los que heredaron principios, los que tuvieron que heredar privilegios, los que heredaron los celos y esa sensación de dominación son los hombres, y eso los convierte en no ser personas libres. Entonces me parece sumamente interesante. Por eso digo, este testimonio me parece el más interesante, porque ahí esta mujer está hablando de las contradicciones en las que viven las mujeres en la Argelia independiente. Pero son contradicciones que de última buscan salidas superadoras. En cambio, el hombre, encerrado en su estructura, y al impedirse en pensarse en una nueva masculinidad, en esa nueva sociedad, es más prisionero incluso que las mujeres. Y entonces esta cuestión me parece muy linda para hacernos reflexionar. Bueno, justamente esto último que mencionás me parece súper interesante y súper enriquecedor también que lo menciones, porque estuvimos trabajando y es uno de los enfoques justamente que tenemos dentro del seminario, trabajar entre estas contradicciones o estas tensiones entre la tradición y la modernidad, que quizás fueron trasladadas desde las sociedades colonizadoras y que se continúan dentro de las sociedades postcoloniales, esta mirada colonial, ¿no? Que se traslada del hombre blanco, que es esta masculinidad hegemónica, europea, francesa, que se traslada de alguna manera ese ojo pornográfico colonizador, que yo hablo también en uno de los artículos que tienen los estudiantes en la bibliografía sobre las bailarinas, se traslada de alguna manera de esta masculinidad hegemónica blanca a los hombres o a los varones de las sociedades colonizados. Me interesa si podés desarrollar un poco, ya que también es tu tema específicamente de investigación y creo que nos puede aportar mucho, es hablar de este contexto revolucionario que vos mencionás, que es súper rico porque, bueno, la experiencia argelina, como bien mencionás, no es la experiencia del resto de los países. Estamos hablando de una guerra prolongada, de una guerra que fue total, en la que participó toda la población argelina, en que las mujeres tuvieron un rol verdaderamente destacado. Sabemos también que luego serán tomadas como ejemplo para otras mujeres de la región. Mencionabas la batalla de Argel, donde esto se puede ver, y bueno, creo que es una película que está bastante accesible para verla también por internet para aquellas personas que les interese, donde vemos, bueno, estos personajes destacados, Yamila Buhayrat, esta luchadora, este ícono, ¿no?, de la revolución argelina, que luego va a dar nombre, por ejemplo, a lo que son las guerrilleras o las luchadoras palestinas que se van a autodenominar las Yamilat, ¿no?, como el plural de Yamila. Pero me parece como muy, muy interesante justamente esta cuestión, bueno, de que también reforzar cuestiones que estuvimos viendo en la primera clase, que vamos a seguir viendo, de situaciones en las cuales se da una reconfiguración de los roles de género, en la que las mujeres están todo el tiempo llevadas a este lugar de ser un poco la corporización de
esta tensión entre la tradición y la modernidad, y que, como vos mencionás, ellas la viven de una manera quizás más natural o más dinámica y no tan rígida como los varones de los países. Sí, digo, a ver, describirlo así en pocos minutos es muy difícil porque hay que tener en cuenta que cuando pensamos las relaciones de género y el rol de las mujeres en una sociedad está totalmente interseccionalizado por la clase, ¿no? O sea, la región, un montón de cuestiones. Lo que sí, si podemos hacer grandes trazos, en la Argelia colonial tenemos a las mujeres que obviamente tenemos las mujeres de élite, que son muy poquitas, que pueden ser educadas, que justamente son las mujeres muy vinculadas a familias ya nacionalistas, por lo tanto que al tener un discurso vinculado al nacionalismo con la modernidad, son mujeres que se les impone y que buscan ellas también tener como un nuevo rol en esa futura sociedad, por lo tanto la mayoría de ellas son educadas. Doy un ejemplo, la segunda entrevistada, la señora de anteojos, Fadela Amrabat, viene de una familia de élite en la época colonial y de una familia cuyos padres y abuelos militaban en el movimiento de ulemas. El movimiento de ulemas fue un movimiento nacionalista muy vinculado al Islam. Justamente el eslogan del movimiento de ulemas va a ser la nación argentina es una nación, la árabe, una religión, perdón, una nación, la argelina, una religión, el Islam, una lengua, el árabe. ¿Sí? O sea, es un movimiento nacionalista, tal vez de los que participaron el más conservador. Fadel Amrabat viene de esta familia, o sea, como donde la educación religiosa va a ser importante, etcétera, etcétera. Sin embargo, le envían a estudiar al secundario, al liceo francés, y luego le envían a estudiar a la universidad en Francia, en Estrasburgo. Ella es bióloga, ella en los años de guerra estuvo estudiando en Estrasburgo. Militaba en el FLN, pero en Francia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La mujer de élite en la Argelia colonial generalmente va a tender a ser educada, tanto en el ámbito de la madrasa, o sea, la escuela religiosa, como en el ámbito de la escuela laica. Acá también el colonialismo francés es muy particular, porque está trasladando toda una religión nueva, que es la laicidad, que para estos países era algo novedoso. Pero, digamos, la masa de mujeres en Argelia colonial, primero no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero alrededor del 95% de las mujeres eran alfabetas. ¿Sí? O sea, está bien, la tasa de alfabetización de los hombres argelinos era muy baja, pero estamos hablando de un 95% en todo el territorio argelino. O sea, tanto en la ciudad como en el campo, las mujeres podemos decir que eran analfabetas, no accedían casi a ningún tipo de educación. Las mujeres de los sectores más populares, bueno, en el ámbito rural ni hablar, trabajaban todas, ¿sí? Y en el ámbito urbano también trabajaban, o sea, estaban obligadas a salir del núcleo doméstico, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí podemos decir que eran doble, triple, cuádruplemente sometidas, pero digamos que yo no sé si es una cosa más de las mujeres, me parece que es algo más de Argelia. Argelia, por cuestiones históricas propias que tuvo en relación a otros países de la región, sí fue un país donde, digamos, el discurso, todo lo que fue el movimiento de la Nahda, o sea, estos reformistas musulmanes que buscaban modernizar sus sociedades, por lo tanto educar a la nueva mujer en su rol de madre, esposa moderna, todo ese movimiento en Argelia llegó poco, ¿sí? No tuvo un gran impacto social. Entonces, el rol de la mujer en la Argelia colonial, podemos decir, en comparación a las egipcias, tunecinas, es un poco más tradicional, por decirlo de una manera, porque no estuvo tan atravesado por el espíritu reformista de la Nahda, y también por eso es interesante pensarlo, que cuando llegue el proceso de la independencia, lo que va a pesar mucho, y lo vamos a ver en la película, es qué tiene para decir el socialismo y el marxismo sobre los roles de la nueva mujer moderna. Porque también tengo que pensar
a la teoría marxista como una teoría netamente propia e hija de la modernidad, ¿no? Entonces, ahí hay un discurso interesante que tampoco se da en otras regiones, tan fuerte como sí se dio en Argelia. Y los dos últimos testimonios lo marcan bien. No va a haber cambio en las relaciones de género hasta que no haya un verdadero cambio en la estructura social. Y Sora Selami, la última que testimonia, la jovencita dice, y hasta que no haya socialismo real, no vamos a ser iguales. Y dice, y socialistas, en el mundo hay dos países, China y Cuba, dice ella. Como diciendo, bueno, falta mucho para esto y no estaríamos yendo por el mejor camino. Entonces, con todo lo que quiero decir es, sí, por ahí, en relación a otros países de la región, la situación de la mujer en Argelia colonial era por ahí tenía unas condiciones de vida mucho más tradicional, no estaban tan atravesadas por la modernidad como en otros sectores, solamente y un poco en ciertas élites. Pero eso a su vez hace interesante que uno de los discursos que impacte con mayor fuerza sea no tanto un discurso reformista, sino un nacionalismo revolucionario, muy, muy influenciado en ciertos sectores por el marxismo y por el socialismo.